Amén, amén, Señor, tu nombre es santo. Nosotros lo proclamamos hoy, decimos que no hay nombre como tu nombre. Nada puede compararse al poder que hay en tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a discernir como nunca antes tu santidad, la santidad que hay en ti, el poder que hay en tu nombre. Hoy, Señor, nosotros nos reunimos en pos de ti, te alabamos, te adoramos, declaramos que no hay Dios como tú, que tus obras son grandes, que tú eres grande. Nuestro corazón se aferra a ti, Señor. Hoy venimos a recibir de tu presencia. Somos conscientes que todo lo que necesitamos es un toque tuyo, Señor Jesús. El toque de tu amor, el poder que hay en tu nombre. Míranos hoy, Señor, con tu favor, con tu misericordia, con tu gracia. Aquí está tu pueblo. Te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén, casa de refugio, buenas noches. Bendito seas en este martes 19 de octubre. Nosotros continuamos avanzando en un año que ha sido determinante en nuestra vida. Estoy convencida que cada uno de los que hoy está conectados, aquí estoy viendo a Eucaris, a Martina, a Carol, María Angélica, Anabel, Giovanna, sé que para cada uno de nosotros este año 2021 ha sido determinante. Y ha sido un año que ha traído grandes cambios, ha traído consigo también grandes pruebas, grandes luchas, grandes batallas. Y en la misericordia de Dios a lo largo de este tiempo hemos sido instruidos, hemos sido advertidos, hemos sido aconsejados de una manera tan sabia, tan exacta, tan particular, tan pronta de parte del Espíritu de Dios. Hoy vamos a recibir un consejo que está respaldado en la palabra. Ya muchos habrán visto el post y el mensaje de hoy tiene como título: no hagas locamente. No hagas locamente. En este año 2021, hoy 19 de octubre, el Señor por medio de su palabra nos aconseja a ti y a mí: no hagas locamente. No lo hagas. Es tiempo de decisiones trascendentales. Por eso es preciso no hacer locamente. Espero que tú seas, al igual que yo, de aquellos que anhelamos no hacer locamente. Dios conoce nuestro corazón y hoy lo ponemos en sus manos. Quiero orar antes de comenzar específicamente a hablar sobre este pasaje, sobre la enseñanza de hoy, para que podamos todos estar sintonizados en este anhelo, el anhelo de no hacer locamente. Señor, hoy, por tu misericordia, me permito presentarme, Señor, delante de ti y presentar a cada una de las personas que hoy se ha conectado y que se va a conectar después a este mensaje. Señor, tú miras el corazón, tú no miras las apariencias. Tú conoces nuestra debilidad, pero asimismo conoces nuestro amor por ti. Señor, hoy nosotros te rogamos que nos ayudes a discernir de una manera profunda esta enseñanza, a fin de no hacer locamente, a fin de recibir tu instrucción y tomar decisiones sabias en nuestra vida que nos permitan no hacer locamente.
Anhelamos movernos conforme a tu sabiduría, agradarte a ti. Toma, Señor, nuestro corazón, toma nuestra debilidad y fortalécete en ella. Te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Tenemos la unción del Santo Espíritu de Dios con nosotros hoy para discernir y recibir esta instrucción. Por favor, vamos a Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 13 del versículo 1 al versículo 14. Primera de Samuel 13 del versículo 1 al versículo 14. Dice así. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y en 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Ben-Abed. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo que me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Amados, repitan conmigo. Vamos a repetir ese versículo 13a, ese comienzo. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Nuestro mensaje de hoy de parte del Señor, nuestro consejo, que está ampliamente respaldado en las Escrituras, es: no hagas locamente.
Amados, nosotros estamos aquí frente a un personaje principal en el pasaje, que es Saúl. Saúl, como primer rey de Israel, fue elegido por Dios, fue ungido por Dios. Dios hizo reposar de su espíritu sobre él. Hay evidencia en las escrituras. Incluso Saúl tuvo el privilegio de profetizar con profetas, es decir, participar del mover, del fluir del espíritu. La Biblia nos dice que él se decidió a dar una dura batalla, la batalla contra los filisteos. Y esta decisión, iglesia, fue una decisión tomada de acuerdo con la voluntad de Dios. Los filisteos fue un pueblo aborrecido por Dios. Los filisteos fue un pueblo idólatra que se caracterizó por adorar dioses como Dagón, como Baal, como Astarte, y todos esos dioses hacían o evocaban un culto hacia la naturaleza, hacia la fertilidad, hacia los cultivos, hacia la prosperidad, hacia la inmoralidad sexual. Y si nosotros miramos, está hablando siempre de un pueblo inclinado a la carnalidad, inclinado al, entre comillas, lo digo, bienestar terrenal, los placeres carnales, los placeres terrenales, lo que en apariencia es tener prosperidad en la vida. Y el versículo 2 nos dice que Saúl escogió 3,000 hombres, y en las escrituras es la primera vez que nosotros encontramos que se consolidó como tal un ejército israelita de manera formal. Y esto estaba en la voluntad de Dios. Fue un gran número. La Biblia nos dice que de ese gran número, 2,000 estaban con Saúl y 1,000 estaban con Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Y es tremendo porque este primer ejército arranca con una victoria poderosa. Jonatán nos dice en las escrituras que atacó la guarnición de los filisteos. Y esa información llegó a los filisteos. Ese pueblo enemigo que había siempre batallado con Israel. Es importante que nosotros sepamos que aún Saúl y Jonatán murieron a manos de los filisteos en la batalla que la Biblia determina como la batalla de Gelbel, y el único que realmente pudo acabar, subyugar a los filisteos fue David. Bueno, estamos en un momento tremendo porque a raíz de lo que hizo Jonatán, agarró Saúl una decisión que deja ver mucho de su carácter. La Biblia nos dice, ve conmigo al versículo 4, bueno, al final del versículo 3, dice que Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Pero en el versículo anterior vimos que ¿quién atacó la guarnición de los filisteos? A ver, ¿quién lo escribe? Recuerda que todavía hay premios, todavía si se nos da hay premios. Aquí está Andrea, ya vi a Thais, vi a Quique, vi a Olguita. ¿Quién atacó la guarnición de los filisteos? La Biblia dice que la atacó Jonatán. Pero ahí se mostró ya en esto se deja ver una debilidad en el carácter de Saúl. Él manda sonar trompeta para que digan que él atacó la guarnición de los filisteos. Y desde muy temprano nosotros comenzamos a ver un Saúl en el cual la debilidad de carácter lo llevaba a siempre buscar reconocimiento. Un hombre con un orgullo muy fuerte que siempre quería tener reconocimiento. Nosotros vemos como cuando David
es el que batalla y canta el pueblo de Israel. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Él inmediatamente desarrolla un desprecio por David y lo persigue hasta el último de sus días. Esta debilidad de carácter de Saúl se fue manifestando o se hizo evidente en su reinado en múltiples oportunidades, pero esta oportunidad es lo que nosotros vamos a ver como el primer punto, como el primer punto de esta enseñanza, que es determinado el álgido, lo álgido de la batalla, lo álgido de la batalla. ¿Por qué? Porque cuando él hace en Israel que se manifieste toda esta información y los filisteos saben de ese ataque a esa guarnición, la Biblia nos dice que ellos se juntaron para pelear, se armaron y wow, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo. O sea, a ver, nosotros comenzamos hablando de 3,000 hombres por parte de los israelitas. Y mire por dónde vamos, o sea, la respuesta exagerada que tuvieron los filisteos. Y lo álgido de la batalla llega. Porque así es cuando nosotros nos decidimos a hacer la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Dios se levanta a hacer la batalla como el Espíritu lo ha indicado, y yo sé que aquí hay muchos de los que están conectados que tomaron su decisión de bautizarse y muchos también que a pesar de haber sido bautizados hace mucho tiempo hasta ahora, hay un despertar en nosotros de movernos hacia ese propósito definitivo de Dios para nuestra vida. Hemos entrado en lo álgido de la batalla en nuestra vida. Hazme saber si tú te sientes identificado con lo que yo estoy diciendo. Ponme la manito, dime, lo álgido de la batalla es conocido por ti. Tú has visto esos momentos que estás viviendo, esos momentos en los que todo parece complicarse, en donde es más difícil mantenerse. Mire cómo en el versículo 6 se dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en aprietos, que estaban en estrecho, la Biblia aclara porque sí estaban en aprietos. Hay alguien que aquí hoy está en aprieto. Hay alguien que está en aprieto hoy. Quiero decirte, aleluya, amén. Muy probablemente estás dando la batalla contra tus filisteos, contra los filisteos que se levantan en nuestra vida. Y los filisteos siempre tienen en las escrituras esa característica de mostrarse gigantes, ¿recuerdas? ¿Recuerdas a Goliat? ¿Recuerdas todas esas oportunidades en que los filisteos amenazaron y declaraban destrucción sobre Israel? Bueno, estos hombres estaban en aprieto y la Biblia dice que se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Amado, yo quiero decirte en el poder del Espíritu Santo que no somos de aquellos que se esconden ni en fosas, ni en cuevas, ni en peñascos, ni en cisternas. No somos de aquellos que nos escondemos, somos de aquellos que reconocemos el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Porque sí se levantan nuestros enemigos, claro que sí. Acompáñame a Efesios. Vamos a Efesios, porque no estamos nosotros desconociendo que vivimos un momento de fuertes batallas, de álgidas batallas donde carros se levantan en contra de nosotros. Pero la palabra de Dios es específica, diciéndonos en el versículo 10, por lo demás, hermanos, del capítulo 6, míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza
del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué bueno es que tú y yo tengamos claro que cuando nosotros nos hemos decidido a hacer el propósito de Dios, hemos declarado esa batalla, esa guerra que se declaró contra los filisteos, y que eso está en el propósito de Dios. Pero también tenemos que reconocer que vivimos momentos álgidos en nuestra batalla. En el versículo 7 dice incluso que el pueblo temblaba, al escuchar las amenazas y al saber de ese gran ejército que se había levantado. ¿Sabes? Yo estoy convencida que los enemigos que se levantan en contra de nosotros, esos que acabo de leer, esos que la palabra de haber, principados, potestades, todo lo que se levanta en contra de nosotros tiembla delante de nosotros cuando el creyente, el cristiano, sabe el poder que hay en el nombre de Cristo. Cuando tiene puesta la armadura de Dios, tiemblan. Los enemigos tiemblan delante de nosotros. Ese momento álgido de la batalla son ellos los que tiemblan. Pero qué importante es que sepamos que nosotros necesitamos no hacer locamente para que la victoria nos sea entregada. Y este es el segundo punto. Momento álgido, sí, pero el segundo punto es la loca decisión. Saúl tomó una loca decisión. Lo vimos claro en la lectura, lo vamos a profundizar más. Pero es que tú estás en un momento decisivo, en una batalla álgida, con unos enemigos que se han levantado, pero ten en cuenta algo. En ese momento en que estos enemigos se levantan, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la armadura de Dios, y también son momentos en los que nuestro corazón está siendo probado. ¿Me estás oyendo? Los momentos de álgida batalla son momentos en que nuestro corazón es probado. Yo necesito que tú, Lisette, que tú, Adriana, que tú, Lorena, Joana, que Rosaura, que todos nosotros hoy entendamos que nuestro corazón está siendo probado en medio de esta batalla. El corazón de Saúl estaba siendo probado en medio de la batalla. Y él tomó una loca decisión, la que hoy el Espíritu Santo nos está invitando a no tomar. Acompáñame, por favor, y leamos juntos del versículo 8 al versículo 12. Dice así: y él esperó 7 días. ¿Quién? Saúl. Conforme al plazo que Samuel, entra aquí un personaje, Samuel, el profeta, sacerdote, el que ungió a Saúl de parte de Dios con el Espíritu Santo como rey. Samuel le había dicho, espera 7 días, y que él llegaría a ese lugar a ofrecer sacrificio al Señor, a levantar altar al Señor. Entonces continuó la lectura. Conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú
no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mifas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gigal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Voy a leer la primera parte del versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de que Jehová tu Dios te había ordenado. El primer punto es el momento álgido. En ese momento álgido tenemos que tomar una decisión. Tú estás en un momento álgido. Y Saúl, en ese momento álgido, tomó la decisión equivocada, la peor de sus decisiones. La Biblia dice que él esperó 7 días. Samuel le había dicho que esperara 7 días. Es doloroso, porque si tú detallas, Samuel tuvo que haber llegado aproximadamente 1 hora después de que él había hecho locamente. Él había pasado meses allí, ¿sabes? Meses. Y por 1 hora pasó lo que pasó. Y por no esperar ese último tramo en obediencia, pasó lo que pasó. Fuerte, ¿cierto? Sí, es fuerte. Por eso la instrucción del Señor es no hagas locamente, porque en ese momento álgido la decisión siempre tiene que ser obedecer. Samuel cumplió, Samuel llegó, no llegó en el tiempo estricto en que él limitó su obediencia. Tú estás limitando la obediencia del Señor en tu momento álgido, tu obediencia al Señor. Yo la estoy limitando. Estoy diciendo, bueno, el Señor lo va a hacer en este tiempo, lo va a hacer en este otro tiempo, yo aguanto hasta esta fecha, yo aguanto hasta este momento porque estoy viendo la destrucción que se viene para mí, para mi área emocional, para mi área familiar, para mi área laboral, para mi área financiera, para mi área espiritual. Yo veo lo que se está viniendo, entonces yo tomo el control y yo decido hacer esto, decido hacer aquello, aún cuando has recibido instrucción de parte de Dios y tu autoridad espiritual te ha dado instrucción de parte del Señor, porque eso fue lo que hizo Saúl. La loca decisión de Saúl fue no esperar más a Samuel, fue deshonrar a su autoridad espiritual y desobedecer el orden de Dios. Él no tenía autoridad para ofrecer holocausto, la autoridad la tenía Samuel. Él como rey no debía hacer eso. En todas las instrucciones, en toda la palabra, en todas las escrituras, así estaba hecho, así estaba dado. Y él toma una decisión que va en contra de la palabra de Dios, en contra de la instrucción de Dios. Cuidado, cuidado si en este momento álgido comenzamos bien, dando batallas por hacer lo bueno delante de Dios, pero resulta que es tanta la presión que tomamos la decisión de desobedecer el orden impuesto por Dios en nuestra vida. Cuidado. Él tomó esa decisión y es tremendo el orgullo que hay en Saúl. Porque cuando Samuel llega, ay, es que el tiempo fue nada, y lo ve y le dice, ¿qué has hecho? Él prácticamente culpa a Samuel. Al culpar a Samuel está culpando a Dios. Al culpar a su autoridad espiritual, al que le había instruido, le había dado un consejo, lo que está diciendo entre paréntesis es, se demoró mucho, no cumplió. No cumplió, la gente se me estaba viendo. Lo que yo veía era derrota. Y tomé la decisión. Y él es tan orgulloso que dice, me esforcé, wow. Wow, me esforcé. ¿Tú sientes que te has esforzado demasiado por obedecer al Señor? ¿Estás cansado? Yo me siento cansada. No hagamos locamente.
Acompáñame al Salmo 85:8. Amados, que el Señor nos guarde. Señor, guárdanos, guárdanos, Espíritu Santo, de hacer locamente. Ten misericordia, Espíritu de Dios. Míranos con misericordia. Salmo 85. El Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que lo temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. A lo único que tú y yo le tenemos que temer es al Señor, no a nuestros enemigos, no a nuestros filisteos, no a nuestros Goliat, no, no al mundo, no a las reglas del mundo. Nuestro temor tiene que estar con Él, y si nuestro temor está con Él, nosotros no volvemos a la locura. La Biblia dice que Él nos hablará y nos hablará paz. Hoy nos está hablando para que no nos volvamos a la locura. En varias ocasiones el pasaje en las Escrituras, cuando habla de la locura, se está refiriendo a la falta de espiritualidad. Se está refiriendo a nuestra carnalidad. Se está refiriendo a nuestra necedad. La loca decisión de Saúl. Yo en el nombre de Jesús declaro que no habrá una loca decisión ni en María Angélica, ni en Luchi, ni en Adriana, ni en ninguno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, de los que se conectarán en mi vida, en la vida de Flavio, en la vida de Juan José, no habrá loca decisión en el nombre de Jesús. Volverse a la locura es volver a la necedad. Algunos están tomando decisiones equivocadas, decidiendo desobedecer las Escrituras de frente, y culpan a Dios de eso. Te has demorado mucho. Yo me esforcé demasiado. Yo hice sacrificio. A tal orgullo hemos llegado. Yo le pido al Señor que nos revele a cada uno de nosotros, a los que hemos caído en esa altivez. Señor, tú dices en tu palabra esto, pero no lo puedo hacer porque tú no has cumplido esto o aquello. Porque el tiempo se ha agotado, porque he esperado demasiado, porque me siento cansada, porque me siento cansado. Y entonces ahora decido no hacer lo que tu palabra dice, lo que tu instrucción dice, el consejo que he recibido de parte del Espíritu. Estás a tiempo. Estás a tiempo en el nombre de Jesús. Estamos a tiempo. Ese semáforo en rojo de nuestro post de hoy, en el poderoso nombre de Cristo, nos detenga de tomar una loca decisión. La loca decisión de desobedecer deliberadamente al Señor por causa de la presión del álgido momento de la batalla. Y con esto, amados, quiero que veamos el tercer punto. Nuestro tercer punto del día de hoy son las consecuencias. Las consecuencias. Lo álgido de la batalla, la loca decisión de Saúl, las consecuencias de su loca decisión. Lee conmigo el versículo 13 y el versículo 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y mire, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor, ayúdanos. Padre, yo te pido que nos ayudes a entender lo profundo de las consecuencias de desobedecer deliberadamente. Tú no puedes pretender
Yo no puedo pretender ser bendecida en el área de mi vida en la que estoy en desobediencia deliberadamente. ¿Me estás escuchando? Es preciso no volver a la locura. Es preciso ceñirnos al consejo de Dios de manera estricta. Es tan doloroso, porque si tú analizas esta escritura, por aproximadamente 1 hora, el reino de Saúl no fue confirmado. Es decir, él no fue el antecesor de Cristo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. No fue confirmada su descendencia. Dios se proveyó de un varón conforme a su corazón. Recuerda, por mucho que tú digas estoy en batalla, estoy en prueba, estoy siendo atacado, perseguido, mis enemigos me odian, recuerda siempre, tu corazón está siendo examinado. No hagamos locamente. La consecuencia fue tremenda porque si bien es cierto, iglesia, que Romanos 11:29 dice que el llamamiento de parte del Señor, sus dones son irrevocables, también es cierto que Dios se provee. Nosotros no somos indispensables. Creemos que si nos enojamos con Dios y dejamos de servirle y dejamos de hacerlo con pasión, le estamos cobrando que Él no llegue a tiempo, que Él se haya pasado más de 7 días. ¿Sabes? Él no te necesita, Él no me necesita. Él nos llama y nos da sus dones por amor, porque nos quiere dar el privilegio de participar en su obra. Y toda la prueba que hay en nuestro corazón y toda esa purificación para alcanzar su propósito es un privilegio. Acompáñame a Esther. Vamos a ir al libro de Esther, versículo 14 del capítulo 4. Esther 4 del capítulo 14, recuerdas en el momento, no sé si todos lo tengamos, pero bueno, esta reina, esposa del rey Asuero, del rey de Persia, era judía y ella había llegado ahí por voluntad de Dios. Pero cuando se le habló de lo que estaba sucediendo y se le invitó a tomar una posición respecto a la crisis que se estaba viviendo con el pueblo de Israel, que iba a ser exterminado, ella sintió temor de arriesgar su bienestar terrenal, su vida terrenal. Y entonces, en este capítulo 4, versículo 14, ella recibe una exhortación de parte de su primo Mardoqueo, que además es tipo del Espíritu Santo. Y el versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ella necesitó escuchar la verdad de que no era necesaria, de que era un privilegio, que Dios quería salvarle, que Dios quería bendecirle a ella, quería bendecir su estirpe, quería bendecir su casa y por eso la había puesto en ese lugar. Déjame decirte algo, Dios a nosotros nos ha puesto en la batalla que estamos porque nos quiere bendecir, porque nos quiere hacer parte de su glorioso plan de la salvación de las almas, de la paz que hay en Él, del gozo, de la libertad que hay en su verdad en la cruz del Calvario, que podamos ser agentes multiplicadores, evangelizadores reales, con vidas probadas, aprobadas, irreprensibles. Pero si alguno de nosotros está pensando en tomar la loca decisión de volver a la locura, de hacer nuestra propia voluntad,
de desobedecer porque no se dan las cosas como esperamos o queremos. Estamos despreciando el llamamiento. Saúl despreció su llamamiento claramente, y no una, en varias oportunidades. Y la consecuencia fue que el Señor hiciera su propósito, porque Dios siempre alcanza su propósito. Es Dios. Él no se frustra. Y la bendición tuya y la bendición mía es que hacemos parte de ese propósito, que podemos participar allí. Que el Señor nos ayude hoy, iglesia, que nos ayude a dejar la altivez a un lado y creer que le estamos haciendo un favor al servirle. Él nos hizo un favor a nosotros al escogernos y no somos necesarios. A la final, Él hará su perfecta voluntad. Aquí vemos en este pasaje claramente cómo lo hizo sin Saúl. También lo hubiera podido hacer con Saúl. Y por eso la instrucción de hoy de parte del Señor es: no hagas locamente. Y cierro con este pasaje. En Gálatas 6:9, la palabra de Dios dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, no te canses de amar al Señor, de servirle con amor, de apasionarte por Él. No sea que nuestro amor al bienestar terrenal, la idolatría a Baal, a Astartet, nos lleve a pecar y nos lleve a desmayar, y entonces no veamos cumplido el deseo de Dios en nuestra vida, su buena voluntad agradable y perfecta. Ojo con decidir desobedecer deliberadamente. El Señor viene advirtiéndonos. Sabíamos que este mes sería un mes duro. ¿Lo advirtió o no lo advirtió? Ponme manito si lo recuerdas. Necesito saber si estamos conectados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Él lo advirtió. No hagamos locamente. En el poderoso nombre de Cristo, somos de los que no nos cansamos de hacer lo bueno, lo que está en las Escrituras, lo que es justo, de darle a Dios lo que le pertenece, de estar en el centro de su voluntad, de negarnos a nosotros mismos en lo que corresponde, y entonces veremos su cosecha en nosotros. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que nos confronta. Gracias por esta palabra que quizás no es la que esperábamos escuchar, pero sí la que necesitamos. Gracias, gracias, porque tú con tu misericordia y con tu amor nos invitas a perseverar. Nos muestras el destino de aquel que voluntariamente decide apartarse de tu verdad, de tu consejo, de tu buena palabra, de tu buena instrucción. Gracias, porque yo declaro en el nombre de Jesús que todos cuantos pertenecemos a esta familia y todo aquel que se conecta hoy reacciona y se despoja de su orgullo, de su necesidad de reconocimiento, de su necesidad de aceptación, del amor al bienestar terrenal, y podemos hoy decirte: Señor, queremos hacer conforme a tu consejo. Toma nuestra vida, toma cada área, ponla en orden. Hoy, en el poderoso nombre de Cristo, nos levantamos con la armadura puesta a enderezar de acuerdo con tu palabra
cada una de nuestras áreas, porque somos de aquellos que no nos cansamos de hacer el bien y que sabemos que a tu tiempo, Señor, segaremos. Por cuanto es así, no desmayamos, para gloria de tu nombre. Amén. Amén, iglesia. No eres de los que desmaya, tú eres de los que persevera hasta el fin. Tengo la certeza de que el poder del Espíritu Santo nos asiste para su gloria. Amén. Si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, deja un me gusta y comparte en tus redes. Permite que más personas sean edificadas y así llevemos el reino de Dios a cada rincón de la tierra. Iglesia Cristiana